Buenas tardes. Vamos a comenzar este seminario estudiando los movimientos fundamentales que se derivan del hecho de aplicar una fuerza. Existe una relación obvia entre fuerza y movimiento. La fuerza es el agente externo capaz de alterar el movimiento. Entonces, los dos casos fundamentales o básicos corresponden a, primer caso, cuando la fuerza total es cero, ¿ya? En ese caso obtenemos una velocidad constante. V sub x, V sub y, V sub z es constante, ¿ya? Podría ser 0, podría ser 0,0,0, pero también podría ser otro número, ¿ya? Lo que implica que en ausencia de fuerza, cuando la suma de todas las fuerzas da 0, el movimiento va a ser movimiento uniforme rectilíneo. El objeto se desplaza con velocidad constante. Y el otro caso fundamental es aplicar una fuerza constante, lo que genera una aceleración constante. O sea, a su x, a su y, a sub z es constante. Y otros casos ya son más complejos, una fuerza variable, una fuerza oscilante, una fuerza aleatoria, etc. Los dos casos fundamentales que generan movimiento son movimiento del tipo Moore, movimiento en forma rectilíneo, y movimiento del tipo uniforme acelerado, con aceleración constante. Entonces les voy a compartir un link de Peer Deck. Está en el chat. Revisémoslo. El primer ejercicio que vamos a realizar es sobre la habilidad de pensamiento número 1, o sea, comprender y conocer. Se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, un automóvil desplazándose horizontalmente a 150 km por hora en dirección norte. ¿Ya? Aquí en la situación 1 estamos entregando la rapidez, 150 km por hora, y la dirección y el sentido, donde dice horizontalmente en dirección norte. O sea, estamos entregando la velocidad, que es la combinación de la rapidez, la dirección y el sentido. En la situación 1 estamos afirmando que la velocidad es constante. Después dice situación 2, una pluma cayendo en la luna. ¿Ya? La luna tiene gravedad, así que la pluma tiene peso, menor que en la Tierra, pero tiene peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria de la luna en este caso. Pero súper importante, en la luna no hay atmósfera, así que no tenemos fricción, ¿ya? Como en el caso extremo de un meteorito cayendo en la Tierra, la fricción es tanta que el meteorito se incendia. Acá no pasa eso porque no hay atmósfera. Al respecto podemos realizar las siguientes afirmaciones. Afirmación 1. En la situación 1, la fuerza que ejercen las ruedas sobre el pavimento es mayor que la fuerza de roce. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, estamos diciendo si es Falso. verdadero. Estamos diciendo que una fuerza es mayor que otra. Entonces, si una fuerza le gana a la otra, ¿qué le pasa a la velocidad? No es constante. Claro, debería crecer, ¿ya? Y aquí, en la situación 1, la velocidad no crece, la velocidad es constante, ¿ya?
Así que esta afirmación es falsa y la fuerza de las ruedas están empatadas con la fuerza de roce, de modo que la fuerza neta es cero y por eso se mueve con velocidad constante. Entonces los automóviles, cuando se mueven a velocidad crucero o velocidad constante, ¿ya? Están quemando gasolina, están gastando energía para conseguir nada, para conseguir una fuerza igual a cero, ¿ya? Pero para conseguirlo hay que vencer al roce. Entonces, la fuerza que ejercen las ruedas empatan al roce, la suma es cero y la velocidad es constante. Y ahí consiguen Moore. Entonces, esa es falsa, ¿ya? Porque si fuera mayor, ganaría velocidad. Afirmación 2. En la situación 2, la pluma describirá una trayectoria caótica y difícil de predecir. Una pluma cayendo en la luna describe una trayectoria caótica y difícil de predecir. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Porque usted dijo que no tenía atmósfera, que sabemos el peso, o sea, de la habitación en la luna y todo, entonces podría predecirse. Sí, correcto. Como no hay atmósfera, cae en línea recta, porque la única fuerza que lo afecta es el peso. En cambio, en la Tierra es el peso más la fricción. Y la fricción para una pluma forma vórtices. Así que ahí es caótico. En la Luna no es caótico, cae recto. ¿Ya? Falso. Afirmación 3. En la situación 1, el automóvil se desplaza con Moore, movimiento en forma rectilíneo o velocidad constante, lo cual es verdadero porque dice 150 km por hora horizontalmente dirección norte. ¿Ya? Es constante. Es Moore. Afirmación 3 es verdadera. Afirmación 4. En la situación 2, la pluma se desplaza con movimiento uniforme rectilíneo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Porque está la aceleración de gravedad de la luna. Correcto. Desciende con movimiento uniforme rectilíneo, pero acelerado. ¿Ya? Desciende en línea recta, pero ganando rapidez. Falso. Y afirmación 5. En la situación 2, la pluma se desplaza con movimiento uniforme acelerado rectilíneo. Verdadero. ¿Ya? Desciende en línea recta y gana rapidez. Cada vez más rápido. En la Tierra, cuando un paracaidista se lanza desde un avión, dentro de la atmósfera, o sea, hasta a unos 10 kilómetros, más o menos, ¿ya? El paracaidista rápida, acelera, gana rapidez, pero rápidamente alcanza una velocidad máxima o velocidad límite por el roce con el aire, ¿ya? Entonces su velocidad no crece eternamente, ¿ya? Pero bueno saber que hace como 3 años atrás un deportista extremo se lanzó desde un globo, no desde 10 kilómetros, sino desde 30 kilómetros de altura, donde no había atmósfera. Así que los primeros 20 kilómetros lo bajó en caída libre, hasta que empezó a haber roce con el aire. ¿Ya? Así que esos primeros 20 kilómetros, o tal vez 15, de 15 a 20 kilómetros de descenso, fue movimiento uniforme acelerado rectilíneo. ¿Ya? Bueno, afirmación verdadera, la C. 3 y 5 son verdaderas. Pasamos a la siguiente pregunta. Movimiento uniforme rectilíneo. La posición inicial de un objeto con Moore es 8,7,9 metros, mientras que su posición a los 3 segundos es menos 15,20,70. Determine la velocidad del objeto. Ojo que como es Moore, la velocidad promedio es igual a la velocidad exacta, porque en el Moore la velocidad no cambia. Es como sacar un promedio con valores 5, 5, 5, 5, 5. ¿Ya? El promedio es igual al valor exacto. El valor exacto se llama velocidad instantánea. Letra B,
Cierto móvil con Moore presenta las siguientes características: posición inicial 5,-3,2 metros, velocidad 0.7, 0.5, -1.2 metros por segundo. Determine el instante en el cual la posición es igual a 10.6, 1, -7.6 metros. Ya, letra A, posición a los 0 segundos vale 8,7,9 metros. Posición a los 3 segundos vale menos 15,20,70 metros. Como es Moore, la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Nuestra incógnita es la velocidad, así que la despejamos. La velocidad despejando va a ser posición final menos posición inicial partido por tiempo. Esta es la posición inicial, esta es la posición final, y esta es la inicial. ¿Ya? Así que va a ser menos 15, 20, 70 menos posición inicial 879 dividido por 3. ¿Ya? Entonces quedaría arriba en el numerador menos 15 menos 8 menos 23, 20 menos 7, 13 y 70 menos 9, 61 dividido por 3. Por si acaso arriba en metros y abajo es segundos. En X da menos 7.7 aproximadamente. En Y da 4.33. Y en Z da 20.3 metros por segundo. ¿Ya? Así encontramos la velocidad media o la velocidad instantánea, porque son iguales, en el caso de ser Moore. ¿Ya? Letra B. La posición en cierto instante desconocido vale 10.6 en X, 1 en Y, menos 7.6 en Z, pero como es Moore, ¿ya? Como es Moore, se iguala con esto, ¿ya? Como es Moore va a ser igual a posición a los 0 segundos, 5, menos 3,2, más velocidad por tiempo. La velocidad del dato, 0,7, 0,5, menos 1.2, velocidad por tiempo, ¿ya? Entonces, a la derecha quedaría 5 más 0.7t, menos 3 más 0.5t, 2 menos 1.2t. ¿Ya? Entonces, este vector es igual a ese vector. O sea, 10.6 es 5 más 0,7t, 1 es menos 3 más 0,5t, y menos 7.6 es igual a 2 menos 1.2t. Obviamente el tiempo es el mismo, ese tiempo y ese tiempo. Así que pueden resolver cualquiera de las tres igualdades.
les tiene que dar el mismo número. Por ejemplo, ¿ya? Voy a resolver esa. ¿Ya? La otra dos les sirve de control de calidad para verificar que les da el mismo número. Quedaría entonces con Y queda menos 3 más 0.5t es igual a 1. ¿Ya? 0.5t vale 4, entonces t vale 8 segundos. ¿Ya? A los 8 segundos la posición es 10.6, 1, menos 7.6. ¿Alguna duda? No, ¿Se profe. entiende? ¿Todo claro? Ya. Cristóbal Reyes, ¿dudas? Todo claro, profe. Ya. Profe, Alexander, dime. yo ocupé esa fórmula de velocidad igual a distancia por tiempo para calcular eso. En este caso, esa fórmula igual me dio, pero sería solo válida porque MRU, ¿no? Sí. Y no usaste distancia, usaste desplazamiento, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. Calculé la Ya, diferencia del desplazamiento. claro, claro. Porque distancia es un escalar, es cuánto se recorrió. Usaste desplazamiento. ¿Ya? Y da lo mismo porque es Moore. Sí. Disculpe, Pablo, ¿podría ver un poco la hoja del desarrollo? ya. Ahí estamos viendo el desarrollo. Muchas gracias. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. Profe, yo tengo una duda, pero no respecto al ejercicio, sino al ensayo que estaba en Canvas. Pedían los resultados con sus unidades de medida, pero la casilla para escribirlo no permitía letras, solamente números. Es que sí la unidad de medida, porque decía con 3 cifras significativas y en unidades del sistema internacional. Entonces las unidades ya se sobreentienden. Solo tenías que Ah, ok. escribir el número. ¿Ya? Qué Ya. bueno que lo hayas Ok. preguntado, porque así cuando sea la prueba la próxima semana ya no va a tener ese problema. Y lo que tú preguntaste le sirve a los demás también. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Solo el número. Ya. Siguiente pregunta. Entonces, ejercicio 3, movimiento uniforme acelerado. La posición de cierto proyectil disparado por un cañón es igual a RDT 2,5,3 más 15,5,23t menos 0,0, menos 4.9t cuadrado. ¿Ya? Esto es un movimiento con aceleración constante, lo que significa que la posición es posición inicial, R sub 0, más velocidad inicial por tiempo, V sub 0t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si comparamos la fórmula, esto implica que la posición a los 0 segundos vale 2,5,3, la velocidad de disparo, la velocidad inicial, vale 15,5,23 y un medio de la aceleración vale menos 0,0, menos 4.9. ¿Ya? Aquí hay un error, ¿ya? Porque dice, al final dice menos 4.9, ¿ya? Debe decir más, lo voy a anotar después en el pizarrón, ¿ya? Debe decir más 0,0, menos 4.9. ¿Ya? Está sobrando un menos.
En todo caso, dice 4.9 porque la aceleración es 9.8 y lo que va ahí es un medio, ¿ya? Además, como la velocidad no está en línea con la aceleración, hay un ángulo entre 15,5,23, que es la velocidad, y 0,0, menos 9.8, que es la aceleración, no son paralelos, significa que la trayectoria no va a ser recta, la trayectoria va a ser parabólica, ¿ya? Cuando se lanza un proyectil, la trayectoria es parabólica. Letra B, la posición unidimensional de cierto móvil con movimiento uniforme acelerado rectilíneo, ¿ya? Posición en una dimensión es menos 5 más 27t más 2.9t cuadrado. Por lo tanto, posición a los 0 segundos, posición inicial en menos 5, velocidad inicial en una dimensión es más 27 y aceleración en una dimensión es el doble de 2.9, o sea, más 5.8. ¿Ya? Determine los instantes en los cuales el objeto pasa por el origen. Importante, aquí nos están dando la ecuación que describe el movimiento de un objeto. Por lo tanto, como eso es lo que se está asegurando, ¿ya? Significa que cuando resolvamos, como es una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos soluciones, dos tiempos, ¿ya? Y los dos tiempos van a ser válidos porque aquí se está asegurando que esta ecuación describe toda la existencia de la partícula. Así que los dos tiempos son válidos. En otro caso, podría ser falso, por ejemplo, si se suelta una piedra desde el techo de un edificio, ¿ya? Se suelta una piedra desde el techo de un edificio. Entonces la ecuación va a ser la de una caída libre. O sea, y vale altura inicial menos un medio de g por t al cuadrado. Esa sería la ecuación. Pero esa ecuación no describiría toda la existencia del objeto que se suelta. Porque antes de t igual 0, en ese ejemplo, el objeto está en la mano. Y la mano puede hacer cualquier movimiento. ¿Ya? Incluso podría hacer cosas aleatorias. Así que en ese segundo caso, la ecuación no describe toda la existencia del objeto, solo la describe correctamente cuando se suelta, cuando empieza a hacer caída libre. En ese caso, si obtienen dos soluciones, solo una solución es válida, o sea, aquella en la que representa un instante posterior a haberlo soltado. Porque si hubiera un instante anterior a haberlo soltado, el objeto está en la mano y la ecuación ya no sirve, ¿ya? Pero en este caso se está afirmando la posición 1 desde cierto móvil como ar es. Se está afirmando que esa ecuación representa el movimiento del objeto en cualquier instante, ¿ya? Así que aquí son dos soluciones. Profe, ¿Sí? ¿dónde dijo que estaba el error? ¿En el menos 2.9? Lo voy a anotar ahora en el pizarrón, ¿ya? Gracias. Ya, letra A es movimiento uniforme acelerado rectilíneo, entonces la posición es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces en este caso es posición inicial 2,5,3, velocidad inicial es 15, 5 y 23 por el tiempo, debe decir más un medio de g, ahí está, un medio de g por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí había que corregir, ¿ya? Eso está bien.
Entonces, encuentre la distancia al origen cuando el tiempo vale 1.4. Calculamos la posición cuando el tiempo vale 1.4. Donde diga t, colocamos 1.4. $15 por 1.4, 21. 5 por 1.4, 7. 23 por 1.4, 32.2. Más 0, 0 por 4.9 por 1.4 al cuadrado, 9.6. Hay que sumar los tres vectores. ¿Ya? Esa es la posición cuando el tiempo vale 1.4 segundos. ¿Cómo calculamos la distancia al origen? ¿Alguien se acuerda? El módulo. El módulo, correcto. Distancia al origen es igual al módulo de la posición. Entonces, raíz cuadrada de 23 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 25.6 al cuadrado. ¿Ya? Aplicamos la raíz cuadrada. Se obtiene 36.4 metros. ¿Ya? Esa es la distancia al origen. ¿Alguna pregunta? Ya. Letra B. Movimiento en una dimensión. X vale posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué debemos hacer para encontrar el o los instantes en los cuales pasa por el origen? ¿Qué se hace? ¿Quién sabe? Poner un cero en la I. ¿En Y? Buscar los parámetros. Resolver los valores de t. De t. ¿De t para cuándo? ¿Cuál es el evento? ¿El evento especial? Cuando x igual a 0. Cuando x igual a 0, sí. ¿Ya? Entonces, esto mismo lo voy a reordenar. Quedaría reordenado 2.9t cuadrado más 27t menos 5 es igual a 0. Es una ecuación cuadrática, ecuación de segundo grado. Esto se llama A, eso se llama B, todo esto se llama C. Por lo tanto, t vale menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido por 2 por a. ¿Ya? Se obtiene lo siguiente.
Dos soluciones, una sumando y otra restando. Si se resta, sería menos 4.66 menos 4.84, da menos 9.5 segundos. Y si se suma, se obtiene menos 4.66 más 4.84, se obtiene 0.18 segundos. ¿Ya? Como la ecuación representa toda la existencia del objeto, la respuesta es 9.5 segundos antes de prender el cronómetro y 0.18 segundos después de prender el cronómetro. Valores positivos y negativos. ¿Ya? Profe, ¿en qué caso ¿Sí? no se tendría que considerar la respuesta negativa? Cuando la ecuación nos representa lo que pasa antes de t igual 0. Por ejemplo, si antes de t igual 0 el objeto está en tu mano, entonces ya no lo representa. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Vale. Profe, ¿Sí? entonces nosotros tomamos al 5 el C como 5 positivo. No, fíjate. Aquí era menos. Y aquí era menos. Entonces queda más. ¿Ya? Ah, perfecto, sí, sí. Ya. Ya. ¿Más dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Por si acaso, en el último ejercicio que decía menos 5 más 27t más 2.9 por t al cuadrado, ¿ya? En ninguna parte dice que sea caída libre. Puede ser un auto acelerando, ¿ya? Por eso la aceleración es 2.9 por 2, que nos da 9.8. Les reitero, no dice caída libre, ¿ya? Ya, siguiente ejercicio. Análisis de área bajo la curva de un gráfico velocidad versus tiempo. Determine, letra A, el desplazamiento entre t igual 3 y t igual 18 segundos, y letra B, la distancia recorrida entre t igual 3 y t igual 18. ¿Ya? Antes de resolverlo, observemos lo siguiente. Entre t igual 0 y t igual 3, la velocidad crece linealmente. Así que ahí el movimiento es movimiento uniforme acelerado rectilíneo. Después, entre t igual 3 y t igual 7, la velocidad no cambia. Así que ahí es mur. Después, entre t igual 7 y t igual 12, la velocidad disminuye. O entonces es muar, pero con aceleración negativa, porque disminuye. Y después, entre t igual 2 y t igual 18, sigue disminuyendo, pero con otra aceleración negativa. ¿Ya? Solo tiene velocidad constante, solo en mur, entre t igual 3 y t igual 7.
La velocidad inicial es 5, llega a un máximo que es 6. Esto es 3, esto es 7, esto es 12, esto es 18, y este número es menos 2, ¿ya? Entonces, letra A, hay que encontrar el desplazamiento entre t igual 3 y t igual 18 segundos, ¿ya? La respuesta es el área bajo la curva. Entonces va a ser el área de un rectángulo, 1, más el área de un triángulo, 2, más el área de otro triángulo, que es 3, ¿ya? Área 1, base por altura. La base es 4, la altura es 6, más área 2, un medio de la base que es 5, por la altura que es 6, más área 3, un medio de la base que es 18 menos 12, un medio de 6, por la altura. Ojo que la altura vale menos 2, ¿ya? Por menos 2, ¿ya? Va a dar un área cinemática, ¿ya? Un desplazamiento negativo en el tercer caso. Entonces aquí se obtiene 24 más 15 menos 6, ¿ya? Significa que avanzó 24, avanzó 15 y retrocedió 6, ¿ya? En total recorrió, ¿cuánto recorrió? Recorrió 24 hacia adelante, más 15 hacia adelante, más 6 hacia atrás. Pero se desplazó un valor menor, ¿ya? Se desplazó 33 metros, ¿ya? Está a 33 metros del punto inicial. Ojo que el punto inicial es aquí, porque eso dice el ejercicio, ¿ya? Dice entre t igual 3 y t igual 18. Letra B, distancia Profe. recorrida, ¿sí? Y si, por ejemplo, en este caso me pidieran la distancia, ahí no se ocuparía el negativo, ¿verdad? La distancia recorrida, claro, se usa el módulo. Solamente positivos. Sí. Que es lo que voy a Ya. hacer ahora, en la letra B, ¿ya? Sí, Sería, ya, gracias. ya, área bajo la curva 1 más área bajo la curva 2 más área bajo la curva 3. Valores absolutos, ¿ya? 24 más 15 más 6. Distancia recorrida 45 metros. Desplazamiento 33. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. ¿Ya? Claudio, Nicolás, Matías, ¿se solucionó la duda que tenía? Sí, ya. Entonces, ahora pasamos a medición del aprendizaje. Diapositiva 16. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociado al concepto de movimiento uniforme rectilíneo? Desplazamiento con velocidad constante.
1 es muy fácil, 5 es muy difícil. Tienen que votar. Importante recordar que en este caso, cuando es Moore, la velocidad promedio es igual a la velocidad exacta. Y la velocidad se calcula con el desplazamiento o resta de posiciones dividido por el tiempo. Siguiente pregunta, de 1 a 5. ¿Cuál fue el nivel de dificultad asociado al concepto de movimiento uniforme acelerado? 1 es muy fácil, 5 es muy difícil. ¿Ya? Dificultad intermedia. Entonces, en este caso, en el MUAR, la posición cambia parabólicamente, la velocidad crece o disminuye linealmente y la aceleración es constante, ya sea negativa o positiva. Puede estar ganando velocidad o perdiendo velocidad. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociada al concepto de área bajo la curva? 1 muy fácil, 5 muy difícil. El área bajo la curva es el desplazamiento. Y normalmente se trabaja con áreas de rectángulos y de triángulos. Ya. Eso era lo último que teníamos que ver. ¿Tienen alguna duda? Profe, Materia, laboratorio, ejercicios que vimos ahora. yo tengo una duda sobre el laboratorio. ¿Ya? Dime, Luciano. La bibliografía, ¿hay que ponerla en un formato especial? Debería ser en APA, pero como ustedes son muy chicos, llevamos 5 semanas de clase, o 4, según como cuenten, ¿ya? Entonces no es necesario un formato especial. El único requisito es que si yo lo veo, que con esos datos pueda llegar a la bibliografía, ¿ya? Que de alguna forma sea alcanzable el libro, la página web o lo que sea que revisar. ¿Ya? Ah, ya. Y la otra cosa es, por ejemplo, en la pauta salía que no hay que agregar nada más que no salga en los puntos. Sí, del 1 al 10. Pero, por ejemplo, en eso entra, no sé, poner como la foto, por ejemplo, de la facultad con la universidad, como en la No es esquina o ese obligatorio. tipo de cosas. Si lo colocas no te Poner- vamos a bajar nota, pero no es Ah, ya. obligatorio. ¿Ya? Ya, ya. Lo que están haciendo no es un informe, es un paper simplificado. ¿Ya? Entonces, si ustedes buscan un paper en cualquier revista, ¿ya? Van a ver que el autor del paper no coloca el logo de la universidad. ¿Ya? En los informes sí, en los informes de laboratorio, pero en los papers no. Estamos aprendiendo a hacer papers. Gracias, profe. Ya. ¿Más dudas? Profe, yo tengo una duda sobre el informe bajito. Había que poner el recuadro sobre los integrantes del grupo La y tabla todo de eso, ¿cierto? población. Sí, ¿a qué ¿Ya? se refiere con dinámica grupal? Porque, por ejemplo, nosotros rellenamos la parte del aporte al informe en sí, pero en dinámica grupal no entendimos mucho a qué se refiere. Ya, para crear el informe hay una dinámica grupal. Por ejemplo, cuando tienen opiniones distintas. Entonces, un aporte puede ser, ayudó a llegar a un acuerdo. ¿Ya? Otro aporte a la dinámica grupal puede ser, ayudó a equilibrar el trabajo de los participantes. Otro ejemplo, se dedicó a a revisar la versión final del informe y de subirla a cursos. ¿Ya? Otro, realizó el control de calidad de la ortografía y de los términos usados. Toda esa dinámica grupal. ¿Ya?
Ay, gracias. Ya. Y como le dije al principio, estamos aprendiendo a hacer papers, no informes, y justamente en muchas revistas, aproximadamente el 50% de todas las revistas científicas en el mundo incluyen algo parecido a una tabla de coevaluación. Es decir, le exigen a los autores que coloquen qué aportó cada uno al desarrollo del paper. ¿Ya? Así que por eso está esa tabla. Y también existe, por una razón pedagógica, esa tabla, porque si aparece algo muy desequilibrado, una persona que hizo 5 tareas y otra persona que hizo una tarea, está mal. Entonces vamos a tener que conversar con las personas de ese grupo si aparece algo muy desequilibrado. ¿Ya? La idea es que eso no pase. ¿Ya? Profe, Sí, cuando se refiere a las tablas, podemos solo la tabla que elegimos entre las que hicimos entre todos, ¿verdad? sí. Ah, ya. Cuando uno hace un paper, normalmente, así como en el 95% de los casos, no se publica la información que no sirve. Solo se publica lo que sí se usó. ¿Ya? En un informe al revés, en un informe puede que salga todo. ¿Ya? El ASTA tiene que ser en español o en inglés. En este caso, en español. ¿Ya? En este informe, en este paper. ¿Ya? Profesor, una duda. Sí. Es que yo no sabía cómo hacer abstracts, entonces tuve que revisar y buscar, y la mayoría me salía como con las palabras claves, así como destacadas al final del abstract. ¿Eso hay que ponerlo? ¿Sí hay que poner palabras clave? Ajá. No, no está mencionado. Ok, No. gracias. Ya. Nicolás dice, ¿hay que poner un anexo para la tabla de datos? No, no va como anexo, va como parte del paper. También eso suele ser así en un paper, ¿ya? Cuando uno publica un paper, normalmente, digamos 90% de los casos, las tablas van dentro del paper, no al final. Ya. Ok, entonces con esto ponemos fin a este seminario, ¿ya? Me despido. Gracias, Iván. Gracias, Gracias, Diego. profe, cuídese. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, cuídese. Está bien. Diego, Muchas gracias, profe. ¿alguien tiene duda? Chao, profe, gracias. Sí, yo. Tomás. Pablo. 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 Sí, Pablo. Muchas gracias. Cuando disculpe, se me trabó la lengua. Sí. Cuando ocupemos alguna fórmula, ¿es necesario poner así la fórmula y después como el procedimiento? ¿En qué cosa? O sea, porque, por ejemplo, utilizamos fórmulas para comprobar si la hipótesis estaba correcta o no. Ah, vale. Ya, bueno. ¿Es necesario o...? Sí. Ah, ya. Sí. Si usa fórmula, sí. Si usa fórmula, tienes que colocar nombre de la incógnita, signo igual, la fórmula, signo igual, el reemplazo numérico, signo igual, resultado numérico, unidades. Muchas gracias. Ya. ¿Profe? Sí. Respecto como una duda de ese mismo tipo, la parte en la que, por ejemplo, uno calcula la diferencia respecto al valor referencial, ¿eso también lo ponemos así como el desarrollo matemático o Sí. solo la conclusión? Sí. Ponemos O sea, el desarrollo matemático. el desarrollo. ¿Cómo le llamas a esa variable? ¿Diferencia porcentual? ¿Así? ¿Claro? Ya, entonces sería diferencia porcentual, signo igual, la fórmula, signo igual, los números, signo igual, resultado, unidades. Ahí. Ah, ya. No solamente explicamos como el resultado de eso y por qué avalamos o no la hipótesis, sino que hay que poner cómo calculamos esta diferencia. Si mencionan el número, tienen que colocarlo, porque como es un paper, cada afirmación que hagas la tienes que justificar. Por otro lado, Ya. puede que otro grupo no necesite, haya pensado de otra manera y no necesite justificarlo numéricamente. Entonces, en ese caso, no colocan el procedimiento. Pero es una decisión del grupo. Por otro lado, ya. si el hecho de no justificarlo numéricamente hace que el lector no lo entienda, entonces está mal. También hay que ponerse en el lado del lector. Pero, y por ejemplo, si en la conclusión se ocupa el número, pero sí se entiende que como que esa es la diferencia, ¿es necesario igual poner Entonces, en ese caso el no sería desarrollo? necesario. ¿Ya? Ya. Pero atención, a lo mejor tu grupo, que son 3 personas, piensa eso, pero si se ponen más
más empáticos con los lectores, capaz que digan, no, van a haber ciertos lectores que no van a entender esto, así que mejor me aseguro colocando tal cosa. Podría ser. Un ejemplo real. Yo, por ejemplo, cuando publico papers y uso integrales, no coloco fórmulas de integrales, o sea, porque todos saben integral, ¿ya? Entonces, está bien que no coloque esas cosas. De hecho, se reirían si coloco las fórmulas de integrales, ¿ya? Pero en otras cosas más complejas, por ejemplo, cuando hago fórmulas con mecánica cuántica o relatividad, ahí yo pongo la fórmula, porque si no es fácil perderse, ¿ya? Depende. ¿Ya? Disculpe, una última duda respecto a eso, acerca de ponernos en el puesto del lector. ¿Qué tipo de lector estamos hablando? Como, no sé, el hermano o sí. la madre. Bien, universitario. Universitario, sí. ¿Ya? Muchas gracias. Okay. ¿Profe? ¿Sí? Lo que pasa es que en mi grupo tomamos una tabla y seleccionamos cierto intervalo de la tabla. Eso se podía hacer, ¿no? Sí, claro. Ah, ya. Eso. Gracias. Ya. Vale. Camila ¿Profe? dice, cuando dice diferencia inferior al 5% al valor de referencia, se refiere a calcular el 5% del valor de referencia y restarlo con el 5% de los valores de 1. No. Valor de referencia, digamos que es 9.8. Entonces 9.8 por el 5% es 0.49. ¿Ya? Entonces el valor que yo calculé está dentro de 9.8 más menos 0.49. Entonces estoy confirmando la hipótesis. ¿Ya? Profe, disculpe, es que justamente a ese cálculo me refiero. Ese cálculo que nosotros hicimos eso mismo para poder avalar o no la hipótesis, ¿lo incluimos o solamente decimos que esa es la diferencia? Si cuando lo redactan con palabras se entiende, entonces no hay que colocar en la fórmula. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. ¿Vale? Profe, sí. Una consulta, Pablo. los temas de los valores de referencia, el resultado que obtengamos para comparar, ¿hay que ponerlo entero o redondeado con cifras significativas? Redondeado con 3 cifras significativas. ¿Por qué Ya. 3 cifras significativas? Porque ese suele ser el estándar mundial. ¿Ya? Ya. Usar 3 cifras Muchas- significativas. A veces ya, se usa muchas más, gracias. pero ya sería algo súper preciso que ponte tú de cosmología, de mecánica cuántica, pero para cinemática basta con 3. Ya, muchas gracias, profe. ¿Ya? Ok. Me despido entonces, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.